Hola, buen día. ¿Cómo están? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, veo que hay unos cuantos conectados, así que voy a repetir un poquito algunas cosas de la clase pasada, en parte porque la primera parte no se grabó. Bueno, lo primero que les dije la otra vez es que yo estoy en un lugar donde son muy frecuentes los cortes de luz. En ese caso me quedo sin conexión a internet y bueno, se va a interrumpir la clase, como pasó la clase pasada. Si eso llegara a pasar, yo voy a tratar de restablecer la conexión con el teléfono o de alguna forma que pueda, pero bueno, digo, ustedes esperen un poquito. Si no lo logro, me voy a comunicar con Luz, con la jefa de trabajos prácticos, para que ella les diga qué hacer. Una posibilidad es que ustedes miren las clases que están grabadas en el canal de YouTube del Departamento de Física. Están mis clases del cuatrimestre pasado, que di el curso de Física 1 en el departamento, y la primera parte de este curso coincide con los contenidos de ese otro. Entonces, bueno, ahí pueden ver las clases, o si no, digamos, también en el canal de YouTube del Departamento de Física van a ver que hay varias clases grabadas de otros cursos de mecánica y termodinámica. Así que, bueno, o sea, pueden seguirlas ahí, después yo de alguna manera voy a tratar de recuperar. Pero bueno, esperemos que no ocurra durante las clases. Lo que sí, bueno, les digo que si se llega a cortar la conexión, esperen un ratito, que de alguna manera les vamos a decir cómo seguir. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tampoco quedó grabado la otra vez el tema de cómo es la aprobación de la materia y las fechas, que algunas se cambiaron. Bueno, como les había dicho, para aprobar la materia tienen que aprobar los dos parciales, o sea, va a haber dos parciales. El primero va a abarcar toda la parte de mecánica, que es la primera parte del curso, y las cosas de fluidos, de hidrostática e hidrodinámica, que lo vamos a ver, todo eso. Ahora voy a escribir, a ver. El primer parcial, ¿ven la pantalla? Sí. Okay. Entonces, el primer parcial es el 19 de octubre y el segundo parcial es el 25 de noviembre. La vez pasada había dicho el 30, pero va a ser el 25. Y los dos parciales se pueden recuperar, y la nota del recuperatorio reemplaza a todos los efectos la nota del parcial. El recuperatorio del primer parcial va a ser el 2 de diciembre y el del segundo parcial el 9 de diciembre. Y entonces, además de los parciales, para aprobar la cursada, tienen que aprobar el laboratorio. Y el laboratorio, bueno, ya van a hablar con el jefe del laboratorio, tienen que presentar informes, y con esto aprobarían la cursada. Y después, bueno, tienen que rendir el examen final. Que para eso, bueno, hay fechas de examen todos los meses. Ustedes se comunican conmigo, y ahí podemos coordinar la fecha y el horario para que rindan el final. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto, o bueno, o lo que quieran de la clase pasada. Bueno, y por último, bueno, antes de empezar con la clase, a mí me cuesta mirar si ustedes escriben en el chat, así que si tienen preguntas, les pido que por favor abran el micrófono y me las hacen. O sea, me pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier cosa que no entiendan o quieran que repita, bueno, lo que sea.
me interrumpen, pero por favor prendan el micrófono porque si no, no veo lo que escriben en el chat. Bueno. Ok. Entonces, sí, bueno, si no hay preguntas, voy a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Bueno, empezamos a describir el movimiento. Y habíamos visto que, bueno, para describir el movimiento teníamos que especificar la posición de los objetos y para eso necesitábamos tener un observador y un sistema de referencia y además adosarle a ese observador un sistema de coordenadas. Entonces, bueno, en particular empezamos usando el sistema de coordenadas cartesianas, donde los ejes los llamábamos X y Z, están fijos en el espacio, y en este sistema la posición de un punto cualquiera, ¿sí?, la especificábamos con un vector, ¿sí?, que lo llamábamos el radiovector. Y a medida que este objeto, o sea, vamos a trabajar siempre con objetos puntuales, a medida que este objeto se mueve en el espacio, describe una curva que la llamamos la trayectoria. Es la curva en el espacio que describe el objeto, cuando va cambiando su posición en función del tiempo. Entonces, bueno, en particular, en el espacio, en 3 dimensiones, el vector, el radiovector o el vector posición, va cambiando con el tiempo, o sea, es una función del tiempo. Por ejemplo, cuando la partícula está en este punto, este sería el radiovector, digamos, del tiempo t. Cuando está en este otro punto, si se va desplazando, el radiovector es otro, es este, que sería el radiovector en el tiempo t más delta t. Y así siguiendo, ¿no? O sea, en distintas posiciones, el vector va cambiando de dirección, de módulo y de sentido. Y en particular, en este sistema de coordenadas, este vector o este radiovector lo describíamos con las componentes. O sea, las componentes del vector tiene una componente que llamábamos x de t, por ejemplo, en este caso, sería la proyección, lo que llamábamos x de t, es la proyección del vector, era esta distancia, ¿no? X, bueno, en esta posición particular, la distancia de la proyección del vector en el plano xy, la distancia al plano zi, era x de t, y habíamos definido estos versores, que eran vectores unitarios, en la dirección de los ejes coordenados. Entonces, podríamos representar el vector posición a través de sus coordenadas de esta forma. O sea, es un vector que en general tiene un cierto módulo y apunta en una cierta dirección con un cierto sentido. Habíamos dicho que para especificar los vectores necesitamos siempre dar, si el movimiento es en el espacio en 3 dimensiones, necesitamos dar 3 números, que van a ser, en este caso, el x de t, el y de t y el z de t, en las coordenadas estas cartesianas. ¿Ok? Bueno, y también definimos la clase pasada el vector velocidad. El vector velocidad también, en principio, cambia con el tiempo, es una función del tiempo, y lo definimos como la derivada del vector posición, que depende del tiempo, con respecto al tiempo. Y bueno, habíamos dicho que por una cuestión de notación, cuando escribimos la derivada con respecto al tiempo, lo vamos a expresar con un puntito arriba del objeto que estamos derivando.
¿ok? Y la velocidad lo que mide es cómo cambia, o sea, la rapidez con la que cambia la posición en función del tiempo. O sea, cómo va cambiando la posición del objeto a medida que transcurre el tiempo. Y también definimos la aceleración, que también depende del tiempo, y que mide cómo cambia el vector velocidad en función del tiempo. O sea, el vector aceleración es la derivada del vector velocidad. Y, por lo tanto, también, como el vector velocidad es la derivada respecto del tiempo del vector posición, el vector aceleración también lo podemos escribir como la derivada segunda del vector posición con respecto al tiempo 2 veces. ¿Ok? Bueno, creo que básicamente esto definimos la clase pasada y vimos en particular el caso de movimiento rectilíneo unidimensional. Cuando el movimiento es rectilíneo, dijimos que nos conviene elegir uno de los ejes de coordenadas en la dirección del movimiento. Por ejemplo, supongamos que el movimiento se realiza en esta dirección, es una recta, entonces llamamos a esta dirección, la llamamos, por ejemplo, eje X. Y entonces el objeto va a estar en distintas posiciones sobre este eje, en distintos tiempos. Por ejemplo, esta sería la posición en el tiempo t1, acá en la posición en el tiempo t2, esta es la posición en t3, y así siguiendo a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, la posición en t1 la podemos llamar x1, la posición en t2 la llamamos x2, en t3 la llamamos x3, y así siguiendo. Y en este caso, si el movimiento es, por ejemplo, en una sola dirección, en la dirección X, entonces el radiovector, en este caso, viene dado por el módulo que es la posición en X, en el tiempo t, en la dirección del X versor. O sea, en este caso, el vector posición tiene una sola componente, que es la componente X, porque elegimos el eje X en la dirección del movimiento. El vector velocidad, bueno, también, el vector posición también depende del tiempo, ¿no? O sea, va cambiando a medida que transcurre el tiempo, el vector posición va cambiando, ¿no? Supongamos que este es el origen de este sistema de coordenadas. El vector R en T1 es este vector, que tiene origen en 0 y apunta hacia X1. El vector R de T en T2 va a ser el vector que tiene origen en 0 y apunta en X de T2. O sea, fíjense que en este caso el vector va cambiando de módulo. O sea, el módulo del vector es la longitud, cuánto mide el vector. A medida que transcurre el tiempo, este vector va cambiando su longitud. Apunta siempre en la misma dirección, porque la dirección del movimiento es el eje X, pero va cambiando de longitud. O sea, va cambiando esto que llamamos la coordenada X de t. Entonces, el vector velocidad, que también en principio va a depender del tiempo, que viene dado por la derivada del vector X con respecto a t, en este caso, digamos, fíjense que esto es un producto, ¿no? O sea, el R de t es un producto del módulo del vector X de t por el versor X. El versor X es un versor fijo, no cambia con el tiempo, porque habíamos visto estos versores son
vectores unitarios que apuntan en la dirección de los ejes de coordenadas. Entonces, entonces en este caso, si queremos hacer la derivada de este vector con respecto al tiempo, solo tenemos que derivar el módulo, porque es lo único que cambia. El versor X no cambia con el tiempo. Entonces, el vector velocidad va a ser la derivada del módulo de X en X versor. ¿Ok? Y el X versor no lo derivamos, o sea, porque si lo derivamos igual va a dar igual, va a ser 0 porque no cambia. Y la aceleración, en el caso del movimiento rectilíneo unidimensional, va a ser de vuelta solamente la derivada del la derivada de la derivada del módulo del vector posición, o sea, la derivada segunda de x de t con respecto al tiempo 2 veces en la dirección del versor x. O, lo que es lo mismo, la derivada primera de b de t en la dirección del versor x. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el vector velocidad en este caso va a tener un módulo que es la componente x del vector velocidad, que depende de t, en x versor. Y lo mismo, el vector aceleración va a tener un módulo que llamamos a sub x de t, la componente x del vector aceleración, en la dirección x versor. ¿Ok? Bueno, esto hasta acá vimos la clase pasada. No sé si tienen preguntas. Podemos volver a discutir. Bueno. Si no, entonces seguimos. Bueno, entonces lo que... Hola, Ah, sí. Dale. yo tengo una duda, pero es más sobre notación. Okay. Cuando nosotros hagamos los ejercicios, ¿tenemos que escribir los versores, tipo la X con el triangulito o no hace falta? Sí, sí. Si van a especificar una magnitud que es vectorial, siempre tienen que especificar los 3 números. O sea, en este caso sería solo un número porque porque es el movimiento unidimensional, pero lo tienen que dejar muy claro que, digamos, que las componentes y y z son iguales a 0, porque se está moviendo en la dirección x, y tienen que especificar que se está moviendo en la dirección x poniendo el x con el triangulito arriba. Va, no es un triangulito, sino es un angulito. Está bien, o sea, siempre que se habla de vector, cuando hablen de vector, o sea, o cuando hablen de la posición de un objeto o de la velocidad de un objeto o de la aceleración, cualquier magnitud que sea vector, tienen que ponerle una flechita arriba. Y eso quiere decir que para especificarla tienen que dar 3 números. Bueno, en este caso los 3 números serían el x de t, que tienen que decir cuánto vale en la dirección x, el i de t que es igual a 0 y el z de t que es igual a 0. ¿Está bien? Y lo tienen que escribir así como lo estoy escribiendo yo. O sea, cada componente indicando en qué sentido apunta. O sea, en este caso el x versor dice que el vector tiene ese módulo que es x de t en la dirección del x versor. Si ustedes dicen solamente x de t, no están diciendo dónde está el objeto, solamente están diciendo cuánto se apartó del origen, pero no están diciendo en qué dirección y en qué sentido. O sea, si ustedes me dan solamente este número, o sea, si yo les pregunto dónde está el móvil, y ustedes me dicen está en x de t igual a 1. Bueno, digamos, si yo elegí el eje x en esta dirección y me dicen en x de t igual a 1, entonces voy a saber que va a estar, por ejemplo, acá. Pero si no me dijeron cuál es el eje x y me dicen está en la posición igual a 1, podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar acá, podría estar en cualquier lugar.
que esté apartado una unidad del origen. ¿Está bien? Pero para poder decir exactamente dónde está, me tienen que decir en qué dirección se movió, y por eso le tienen que poner el X versor. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Y alguien preguntó por el chat a qué te referís con módulo. Módulo. Bien, o sea, la clase pasada también vimos que para especificar un vector necesitamos justamente, o sea, lo que estaba diciendo recién, para especificar un vector necesitamos dar 3 números que, digamos, en este sistema de coordenadas, o sea, como vimos la clase pasada, teníamos en el sistema de coordenadas cartesianas, si teníamos este punto y estas coordenadas, y este es el vector, digamos, podemos especificar este vector dando las distancias del punto P a los 3 planos coordenados. O sea, una vez que definí estos ejes de coordenadas, estoy definiendo 3 planos. El plano XY, que sería el plano del piso, por ejemplo, si lo pensamos como que fuera una habitación. El plano ZX, que es el plano de una pared, y el ZY, que es el plano de la otra pared. Entonces, especificar este vector es dar, por ejemplo, las distancias del punto P a los 3 planos coordenados. O sea, por ejemplo, la distancia de P al plano XY es lo que llamábamos ZP. O sea, la altura de P con respecto al plano XY. Lo que llamábamos la coordenada IP era la distancia de la proyección de P, llamemos Q, al punto en el que esta recta intersecta al plano XY, y habíamos llamado I sub P a la distancia de Q al plano ZX, y lo que llamábamos XP era XP, perdón, la distancia de Q al plano IZ. Entonces, especificar el vector, el radiovector de P con respecto a este observador O, es dar estos números, estos 3 números, XP, IP, ZP, en este orden, y con estos 3 números especificamos el vector. Y habíamos visto que otra manera de especificar el vector, que es equivalente, es dar las 3 características que permiten especificar el vector, que son la dirección del vector, que es la recta que contiene este segmento. O sea, este es un segmento, el vector R es un segmento que pertenece a una recta, que lo contiene, y que tiene una cierta orientación. Entonces, la dirección significa dar la recta, especificar la recta que contiene al vector. La dirección. El sentido quiere decir para dónde apunta. O sea, apunta desde O hasta P o desde P hasta O. Y el módulo que nos dice cuánto mide, cuánto es la longitud del vector. Cuánto es la distancia entre O y P. Entonces, estos son 3 números que habíamos visto, o sea, cómo se especifica la dirección y el sentido. Una manera de especificarlo es dando, por ejemplo, los ángulos que forma el vector con los ejes coordenados. Y bueno, esto en particular habíamos visto que era más fácil verlo si estábamos en dos dimensiones. Por ejemplo, bueno, en el plano XY, si tenemos el punto P, y este es el radiovector,
habíamos visto que podíamos dar el ángulo que forma el vector con el eje X. Entonces, esto nos permite especificar cuál es la dirección del vector. Con un solo ángulo nos basta en 2 dimensiones, porque, bueno, por ejemplo, fíjense que acá si queremos dar las coordenadas del punto P, acá tenemos, esto sería el XP, la proyección sobre los ejes, ¿no? Y este sería el IP. Entonces, la coordenada XP va a estar dada por, usando simplemente Pitágoras, ¿no? O usando que esto es un triángulo rectángulo, esta distancia desde 0 hasta XP es igual a la hipotenusa, que es el módulo del vector, y el módulo lo escribíamos simplemente así, o sea, si este es el radio vector, el módulo es simplemente el número que nos dice cuánto mide el vector por el coseno del ángulo. Y la componente IP es de vuelta el módulo por el seno del ángulo. Porque, digamos, acá tenemos otro ángulo, que es el ángulo que forma el radiovector con el eje Y, llamémoslo beta, pero vemos que alfa más beta es igual a pi sobre 2, ¿no? O sea, alfa más beta es un ángulo recto, y entonces estos ángulos están relacionados, no son independientes. Entonces, el seno de alfa es igual al coseno de beta. Entonces, bueno, podemos escribir la componente IP como R por seno de alfa, o podemos escribirla como R por el coseno de beta, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos, esta es la manera, o sea, dando el ángulo alfa, estamos especificando cuál es la dirección del vector R. Y el sentido también, porque digamos, este vector puede estar apuntando en este sentido o puede estar apuntando, a ver, puede estar apuntando en el sentido opuesto. Supónganse que este fuera el radiovector. Entonces, en este caso, el ángulo alfa, en lugar de ser este que dibujé acá, va a ser este. ¿Okay? O sea, es el alfa que teníamos más pi, más 180 grados. ¿Okay? Entonces eso nos da un signo que indica que el vector está apuntando en el otro sentido. Fíjense que los ángulos se miden siempre a partir del eje positivo, del eje X, en este caso positivo, y en el sentido antihorario. ¿Está bien? Entonces, digamos, siempre, o sea, resumo lo que estaba diciendo, o sea, siempre para especificar un vector necesitamos dar 3 números, que pueden ser las proyecciones del extremo del vector, digamos, si el origen del vector está en el origen del sistema de coordenadas y el extremo está en una posición que llamamos P. Especificar el vector significa dar las 3 componentes del vector, que son las proyecciones del vector en los planos coordenados. O, equivalentemente, dar la dirección, el sentido y el módulo. Y cada uno de estos, dirección, sentido y módulo, son números. O sea, el módulo es un número, me dice cuánto mide el vector, la longitud, la distancia. Y la dirección es un ángulo, o 2 ángulos, según que esté en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Acá veo que hay una pregunta en el chat. Ah, la distancia del vector, ok. ¿Está claro esto? Sí, profe, sí. Ok. Bueno, entonces, bien, entonces ahora lo que acabamos de ver es entonces que si conocemos la posición, en el caso, o sea, volvamos ahora por un momentito al caso de movimiento rectilíneo unidimensional, para simplificar. Después lo vamos a generalizar a movimientos más generales. Entonces, volvemos. Entonces, bueno, supongamos que elegimos que el movimiento es en la dirección del eje X. Entonces, en este caso tenemos que el radiovector
lo escribíamos como el módulo del vector, que es la posición x de t, por el versor x, en este caso. Y el vector velocidad va a tener un módulo, que es cuánto mide este vector, y también va a ser en la dirección x. ¿Ok? Se está moviendo en la dirección x. Y el módulo del vector velocidad es la derivada del módulo del vector con respecto a t en x versor. ¿Ok? Entonces, en módulo, o sea, cuando miramos el módulo, o sea, cuánto mide el vector velocidad, tenemos que el módulo del vector velocidad es la derivada de x de t con respecto a t. O sea, este es el módulo. Fíjense que no hay flechitas, no hay angulitos arriba. Este es un número. Es el módulo del vector b de t. ¿Ok? Si no le pongo flechita, es un número. Si le pongo flechita, son 3 números que tengo que dar. ¿Ok? Entonces, en módulo tenemos esta relación, y entonces si conocemos la posición del móvil en todo tiempo, a ver, ahí veo que hay una pregunta. Ok. Si conocemos la posición del móvil en todo tiempo, podemos conocer también la velocidad en todo tiempo, porque lo que hacemos es derivar el módulo con respecto al tiempo, y conocemos la velocidad. Pero también podemos hacer al revés, o sea, si conocemos la velocidad, también podemos conocer la posición, porque lo que hacemos es entonces la operación inversa. O sea, si conocemos la posición, derivamos y conocemos la velocidad. Pero al revés, si conocemos la velocidad, podemos hacer la operación inversa a la derivación, que es la integración. Entonces, si integramos esta expresión, podemos conocer la posición con respecto al tiempo. O sea, bueno, para integrar esta ecuación, la vamos a invertir, o sea, el b de t diferencial t es igual a la derivada de x de t con respecto a t por diferencial t. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieren, lo podemos pensar como que multipliqué por diferencial t a ambos lados, pero esto es básicamente decir que estoy invirtiendo esta relación, y esta cantidad que está acá, la derivada de x con respecto a t por el diferencial de t, es lo que se llama el diferencial de x. O sea, ¿se acuerdan? Si uno tiene una función que depende de varias variables, el diferencial de la función es la derivada de la función con respecto a las variables por el diferencial de cada una de las variables. O sea, esto es lo que se llama el diferencial de x. Entonces, bueno, acá tenemos que, podemos escribir que esto es el diferencial de x, y ahora podemos integrar los dos miembros de esta ecuación. O sea, integrando, entonces, la integral del diferencial de x va a ser igual a la integral de b de t diferencial t. ¿Ok? Diferencial t. Y entonces, para integrar, necesitamos especificar los límites de la integración. Entonces, supongamos que el movimiento empieza en un cierto instante de tiempo, que lo voy a llamar t sub 0. O sea, t sub 0 es el instante en que empieza el movimiento.
y en ese instante el móvil está en una cierta posición que la voy a llamar x sub 0. O sea, el movimiento empieza en t sub 0 en una posición que es x sub 0. X sub 0 en realidad es la posición del móvil en el tiempo t sub 0. Esto se llama la posición inicial. Fíjense que los extremos de las integrales tienen que coincidir. O sea, si estoy integrando en el tiempo inicial tiene que coincidir con la posición inicial, y supongamos que queremos saber cuál es la velocidad en un cierto tiempo que lo llamo t'. Entonces acá voy a tener la posición del móvil en el tiempo t'. ¿Ok? Entonces ahora voy a integrar. Entonces la integral del diferencial de x es simplemente x evaluado entre los extremos de la integración, ¿no? O sea, esta integral es x de t' menos x0. ¿Está bien? Esto es igual a esta integral. Esta integral, o sea, digamos, para poder hacer esta integral, la integral de la velocidad, con respecto al tiempo, necesito saber cómo cambia el vector velocidad con respecto al tiempo. Y esto, bueno, va a ser distinto para distintos tipos de movimientos. O sea que en general, ahora lo voy a dejar expresado de esta forma. La integral entre t0 y t' de b de t diferencial t. O sea que si conozco b de t, o sea, si conozco cómo cambia la velocidad en el tiempo, conozco esta función b de t, puedo integrar y puedo conocer cuál es la posición del móvil en el tiempo t', si conozco cuál es la posición inicial. Se va a hacer x en t0 más la integral entre t0 y t' de b de t diferencial t. ¿Ok? Entonces, si conozco b de t y conozco cuál es la posición inicial del móvil, puedo conocer cuál es la posición en cualquier instante de tiempo. Entonces, fíjense que t sub 0 es el instante en el que comienza el movimiento, o que comienza la observación del movimiento, o sea, es algún instante dado, y x de t0 es la posición del móvil en el tiempo t sub 0. El origen de los tiempos se puede elegir de cualquier forma, o sea, esto es algo que ustedes se tienen que acostumbrar a leerlo del problema. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si uno está hablando de un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, puede decir, bueno, salió de Buenos Aires a las 4 de la tarde. Entonces, t sub 0 sería las 4 de la tarde. O puede decir, bueno, yo voy a poner t sub 0 igual a 0 en el instante en que comienza el movimiento y después mido cuántas horas tardó en llegar a Mar del Plata. ¿Ok? Bueno, eso se tienen que acostumbrar a leerlo del enunciado del problema. Generalmente esos datos están dados. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que si conocemos la velocidad, podemos conocer la posición. Si conocemos la velocidad como función del tiempo, podemos conocer la posición del móvil en cualquier instante de tiempo si también conocemos cuál es la posición inicial. Y por otro lado, si conocemos la aceleración, o sea, supongamos, habíamos visto que el vector aceleración, también en el caso de movimiento rectilíneo unidimensional, tiene un módulo, que es a de t, en la dirección x. O sea, en este caso todo es en la dirección x. Y
el módulo a de t es la derivada de b de t con respecto a t. ¿Ok? Entonces, de nuevo, podemos invertir y resulta que el diferencial de la velocidad es igual a dt diferencial t. O sea, el diferencial de la velocidad quiere decir la derivada de la velocidad con respecto a t por el diferencial de t. Es lo mismo que hicimos antes en el caso de x, y ahora de vuelta podemos integrar esta relación y nos va a resultar que la velocidad, vamos a decir en el tiempo t', es igual a la velocidad en el tiempo inicial, t sub 0, más la integral entre t sub 0 y t' de a de t diferencial t. O sea, lo mismo que hicimos en el caso de la posición, podemos hacer para la velocidad. Si conocemos la aceleración como función del tiempo y conocemos cuál es la velocidad inicial, o sea, la velocidad en el tiempo inicial, podemos saber cuál es la velocidad del móvil en cualquier instante de tiempo. Y también si conocemos la velocidad en cualquier instante de tiempo, o como función del tiempo, podemos integrar la velocidad y conocer la posición en cualquier instante de tiempo. Pero bueno, fíjense, estas son expresiones formales, o sea, para poder resolver exactamente estas integrales, necesito saber cómo varían la aceleración y la velocidad en función del tiempo. ¿Está claro esto? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces veo que no hay preguntas. Vamos a ver dos casos particulares, que también para el caso de movimiento unidimensional. Un primer caso que va a ser muy importante es el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Lo vamos a indicar como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Está caracterizado por tener velocidad constante, o sea, velocidad como vector. O sea, el vector velocidad como función del tiempo es constante, es un vector constante. O sea, en el caso del movimiento en una única dirección, supongamos de vuelta que esa dirección es la dirección X, entonces tenemos que el vector b de t va a tener un cierto módulo que lo llamo b sub 0 en la dirección X. Y b sub 0 es constante, porque el movimiento tiene velocidad constante. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo particular que es el caso de movimiento rectilíneo uniforme. El vector velocidad es constante, y si el vector velocidad es constante, eso implica que el vector aceleración, ¿cómo es? ¿Cero? Bien, Nulo. es 0. Ok, perfecto. Entonces, bueno, si hacemos coincidir la dirección de movimiento con el eje X, entonces, bueno, en este caso tenemos que b sub 0, que es un número, es una constante, es igual a la derivada de x con respecto a t. O sea, el módulo del vector velocidad es la derivada de x con respecto a t. Entonces, ahora integramos, como hicimos antes, voy a integrar entre x de t sub 0 y x
digamos, de t', el diferencial x, y esto es igual a la integral entre t sub 0 y t' de d de t diferencial t, ¿no? O sea, esta era la ecuación que calculamos acá. O sea, el x de t' es x de t0 más la integral de b de t diferencial t. O sea, lo vuelvo a reescribir acá. Entonces, esto es la integral de b de t, pero b de t es b sub 0. O sea, en este caso es constante, b sub 0 diferencial t. O sea que en este caso tenemos que integrar una constante. Esto es simplemente b sub 0, que es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral, por t' menos t0. ¿Ok? O sea que si hacemos la integral del miembro izquierdo, o sea, la integral de diferencial x, entre x de t' y x de t0, vimos que es x de t' menos x de t0. Y esto es igual a b sub 0 por t' menos t0, o sea que la posición en cualquier instante de tiempo t' es igual a la posición inicial más la velocidad, que es constante, es la misma en todo instante de tiempo, por t' menos t0. ¿Ok? Entonces, de vuelta, en este caso, ese es el caso de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Como la velocidad es constante en el tiempo, es muy fácil hacer esta integral de b de t diferencial t, es simplemente b0 por t' menos t0, y entonces podemos conocer la posición como función del tiempo si conocemos la posición inicial x0 y la velocidad, que va a ser la misma para todo tiempo. Y esto fíjense que vale en cualquier caso, o sea, este b sub 0 puede ser positivo o negativo, puede tener cualquier signo. Entonces, bueno, en particular podemos graficar este movimiento. O sea, por ejemplo, si queremos graficar la trayectoria, recuerden que la trayectoria es la curva que describe el móvil en el espacio. O sea, en este caso, por ejemplo, si dibujamos las coordenadas x y z, este es el origen, el observador. La trayectoria en este caso es una línea que sigue el eje x, o sea, sigue la dirección del eje x. Esta es la trayectoria, lo voy a dibujar en color para que se vea. O sea, esta es la trayectoria. La trayectoria se dibuja en el plano del espacio, o sea, en el espacio, o sea, es la curva que describe el móvil en el espacio. Y habíamos visto que lo que llamábamos la curva horaria o la curva paramétrica es la representación de la posición en función del tiempo. Entonces esto sería la curva horaria, es la posición x en función del tiempo. Y en este caso, fíjense que si tengo que graficar esta función que me dice cómo varía x con el tiempo t. Bueno, en este caso, o sea, fíjense que acá ahora yo puse x' para no confundir la variable de integración con el tiempo final, digamos, o con el tiempo en el cual estamos midiendo la posición del móvil, ¿no? O sea, esto lo puedo reescribir simplemente como x de t igual a x0 más b0 por t menos t0. Entonces, esta curva es una recta, o sea, cómo varía x en función de t corresponde a una recta,
Y entonces habíamos dicho, el movimiento empieza en un cierto tiempo, supongamos que es T sub 0, y en el tiempo T sub 0 el móvil está en una posición que es X sub 0. Esta es la posición inicial. Y después, en un cierto tiempo, digamos, T0 más 1, supongamos que esto es T0 más 1, está en una cierta posición que va a venir dada por la pendiente de esta recta. O sea, ahora vamos a ver que, por ejemplo, en T0 más 1, esta es la posición, que sería X0, bueno, vamos a poner así, X, lo voy a llamar así, X de T0 más 1. ¿Ok? Y entonces fíjense que esta distancia entre T0 más 1 y T0, la distancia es 1, ¿no? O sea, bueno, 1 es la unidad en este sistema de coordenadas. Y acá tenemos X en T0 más 1 menos X en T0, esto es lo que llamábamos delta X. O sea, esto es delta X, esto es delta T, y entonces fíjense que este ángulo lo voy a llamar alfa, la tangente de alfa es delta X sobre delta T. ¿Ok? Y habíamos visto que, bueno, la tangente del ángulo mide la pendiente de la recta. Y habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente al movimiento es la velocidad. Entonces, bueno, en este caso, esto es igual a v sub 0, que es la velocidad. ¿Está bien? Podemos graficar también la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo va a ser esta curva? Horizontal, es constante. Sí, constante. Perfecto, o sea, también va a empezar en el tiempo t sub 0, que es cuando empieza el movimiento. Ahí tiene una cierta velocidad v sub 0 que, digamos, ahora va a ser una recta en el eje positivo, ¿no? Porque en este caso tomé la velocidad positiva, o sea, podría haber tomado la recta en el sentido contrario, sería negativa, pero bueno, en principio pues, me salió mal el dibujito. Bueno, supongamos que son paralelas. Claro, es una recta paralela al eje t porque la velocidad es constante. Y lo mismo, bueno, si dibujo la aceleración en función del tiempo, en este caso la aceleración es igual a 0, o sea, la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0, el movimiento empieza en t0 y entonces la curva de la aceleración es una recta que coincide con el eje a igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces este es el caso más sencillo, que es movimiento rectilíneo uniforme. Otro caso que también es sencillo, pero que es bastante útil, es el que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variable. Que lo vamos a indicar como MRV. Y este movimiento está caracterizado por aceleración constante. O sea, el vector aceleración es un vector constante. Es un vector constante, o sea, tiene siempre el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido.
Entonces, de nuevo, si hacemos coincidir la dirección del movimiento con el eje X, entonces tenemos que el vector aceleración, como siempre, es igual a la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. En este caso, el vector aceleración es constante, o sea, tiene un módulo constante que lo voy a llamar A sub 0 y apunta en la dirección X porque hago coincidir la dirección del movimiento con el eje X. Y esto es igual a la derivada del módulo del vector velocidad con respecto al tiempo en la dirección del versor X. ¿Ok? O sea que el módulo del vector aceleración es igual a la derivada del módulo del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si integramos esta expresión, obtenemos la velocidad. O sea, entonces fíjense, si conocemos la velocidad, la derivamos y obtenemos la aceleración. Y al revés, si conocemos la aceleración, podemos integrar y obtener la velocidad. O sea, vamos a integrar y resulta que la velocidad en función del tiempo habíamos visto que es igual a la velocidad inicial, la velocidad en el tiempo t sub 0, más la aceleración, que en este caso es constante, por t menos t0. O sea, acá lo que hice fue, en esta expresión que teníamos acá arriba, o sea, acá habíamos integrado esta expresión diferencial de d igual a dt por dt. La integramos y nos da que la velocidad en t' es la velocidad inicial más la integral entre t0 y t' de a dt diferencial de t. Pero a dt en este caso es una constante. Entonces la podemos sacar afuera de la integral, es a sub 0, y nos queda la integral de diferencial t entre t0 y t', que es simplemente t' menos t0. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la expresión de la velocidad en función del tiempo para el caso de movimiento rectilíneo uniformemente variable. El módulo del vector velocidad es igual a la velocidad en el tiempo inicial más la aceleración, que es constante, por t menos t0. Y ahora, si queremos conocer la posición en función del tiempo para este movimiento, lo que hacemos es lo mismo que hicimos antes. Tenemos que la velocidad o el módulo de la velocidad es igual a la derivada de x con respecto a t, y entonces ahora integramos esta expresión. Ya habíamos visto que esta expresión era x de t' igual a la posición inicial más la integral entre t0 y t' de b de t diferencial t. ¿Ok? Esta era la expresión general que obtenemos integrando esta relación. Pero ahora vamos a reemplazar acá esta expresión de la velocidad. O sea, ahora para la aceleración constante tenemos esta expresión de la velocidad. La reemplazamos en esta integral. ¿Ok? Entonces vamos a integrar y tenemos que x de t' es igual a la posición inicial más la integral entre t0 y t' de esta expresión, que la voy a escribir acá, b de t0 más a sub 0 por t menos t0 diferencial t. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer esta integral. Esto es igual a x sub 0 más
B de T0 es la velocidad inicial, es una constante, es un número, o sea, cuánto vale la velocidad cuando empieza el movimiento. Esto es lo que llamábamos B sub 0, lo podemos sacar afuera de la integral y simplemente integramos diferencial de t entre t' y t0. O sea, entonces esto va a ser la velocidad en t sub 0, que es un número, la velocidad inicial, por t' menos t0. Profe, ¿Sí? ¿Sí? un segundo. Me perdí cuando hiciste, viste, cuando reemplazaste en vez de t, que lo reemplazaste con la de x primo. Sí. ¿Cómo terminó el x más todo la integral del otro lado? Me perdí en eso y Acá decís, en este paso, este acá o más arriba. sí, en ese, justo en ese. Acá. Bueno, digamos, hasta acá estamos de acuerdo, o sea que la posición en función del tiempo es la posición inicial más la integral de la velocidad en el tiempo. ¿Esto estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces lo que hago acá es reemplazar el v de t que habíamos calculado antes. O sea, antes calculamos la velocidad en función del tiempo cuando el movimiento tiene aceleración constante. Habíamos obtenido esta expresión. O sea, partimos de que la aceleración es constante. ¿Ok? La aceleración es a sub 0, es constante. Y es la derivada de b con respecto a t. Entonces, integrando esta expresión, a sub 0 igual a db a dt, obtenemos la velocidad como función del tiempo. O sea, en este movimiento que tiene aceleración constante, no tiene velocidad constante. La velocidad depende del tiempo. ¿Está bien? Y tiene esta expresión. Entonces, cuando quiero calcular la posición en función del tiempo, tengo que integrar la expresión de la velocidad, que es esta que está acá. ¿Se entiende? Sí, sí, eso entiendo, pero no es el pasaje matemático me refiero. Porque cuando reemplazaste b de t, te debería quedar en el lugar de b de t, tendría que tener x de t' es igual a todo eso y eso es igual a todo eso. O sea, bueno, a ver, de vuelta. Hasta acá estamos de acuerdo. O sea, x de t' es x0 más la integral de b de t. ¿Está bien? Ahora, Sí. donde dice b de t, reemplazo esta expresión. B de t es b de t0 más a0 por t menos t0. Lo reemplazo acá en la integral, esto que puse acá. Reemplazo b de t por lo que vale. Ah, ya entendí, listo, gracias. ¿Ok? Y ahora integro esta expresión. Entonces, bueno, entonces, volviendo acá, o sea, lo que hago, o sea, primero sé que la aceleración es constante, entonces calculo cuánto vale la velocidad para una aceleración constante. La velocidad no es constante, o sea, la aceleración es constante, pero la velocidad depende de t. Y tiene esta expresión, b de t es b0 más a0 por t menos t0. Para conocer la posición en función del tiempo, reemplazo esta expresión de la velocidad en la integral y ahora integro. Entonces tengo que x de t' es igual a x sub 0 más b de t sub 0 es una constante, es la velocidad inicial. Es un número, puede salir afuera de la integral, y entonces tengo que integrar el diferencial t entre t' y t0. Luego tengo la integral de a sub 0 t por diferencial t. ¿Cuánto vale esto? Lo voy a escribir acá. Tengo que integrar a sub 0 por t por diferencial t. O sea, acá estoy distribuyendo, ¿no? O sea, tengo a0t por dt menos a0t0 por dt. Entonces voy a integrar este término. Sería t cuadrado sobre 2. Bien, lo tengo que evaluar entre t0
y t'. A sub 0 es constante, lo puedo sacar afuera de la integral. Y ahora tengo que integrar t diferencial t, que como bien dijeron da t² sobre 2, evaluado entre t0 y t'. ¿Ok? Entonces esto es a sub 0 por t', digamos, un medio, vamos a sacar factor, un medio, a sub 0 por t' menos t0². ¿Está bien? Entonces acá tengo más un medio a sub 0 por t'² menos t0². ¿Ok? Y todavía me falta integrar el último término, que es menos a0 t0 diferencial t. ¿Cuánto vale eso? O sea, tengo que integrar, ahora vamos a hacer así, tengo que integrar menos, saco el menos afuera de la integral entre t0 y t' de a sub 0, t sub 0, diferencial t. ¿Cuánto vale esto? El A sub 0 y T0 salen afuera, pues son constantes, Bien, y la integral queda T, evaluada en perfecto. T' menos T0. T' menos t0. ¿Ok? Entonces queda menos a0 t0 por t' menos t0. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora simplemente puedo, o sea, está claro, ¿no? Lo que hice fue simplemente resolver esta integral. Tiene tres términos, b0 diferencial t más a0t diferencial t menos a0t0 diferencial t. Los integré acá y obtuve esta expresión. Entonces, ahora puedo reescribir los últimos dos términos, los puedo reescribir, por ejemplo, factorizando un medio de a sub 0. O sea, voy a reescribir esta expresión, que era x en t' es igual a x0 más b de t0 lo voy a llamar b sub 0 por t' menos t0. Y ahora voy a sacar factor común más un medio de a sub 0 que multiplica a t' menos t0² menos 2 a 0. Ah, no, ya saqué a 0 factor común. Menos 2 t0 t' más 2 t0². ¿Está bien? O sea, de estos dos términos saco factor común un medio de a sub 0 que multiplica a t' menos t0², y acá tengo menos dos veces porque saqué un medio factor común, entonces acá tengo que multiplicar por 2 para que me quede menos t0 t', y después menos con menos da más 2 t0². O sea, simplemente saco factor común. Y entonces fíjense que acá, adentro de este paréntesis, me queda menos t0² más 2 t0², que es simplemente más t0². ¿Está bien? O sea, esto lo puedo simplificar y me queda t' más t0² menos 2 t0 t', y esto que está acá es simplemente un cuadrado, el cuadrado de t' menos t0 al cuadrado.
¿Ok? ¿Se acuerdan de la expresión del binomio al cuadrado? T' menos T0 al cuadrado es igual a T' cuadrado más T0 cuadrado menos 2 veces T' por T0. ¿Ok? Bueno, conclusión. Esto es simplemente una integral muy sencilla. También la podría haber hecho más fácil simplemente haciendo un cambio de variable de integración. En lugar de integrar en t, integrar en t menos t', en t menos t0, y entonces también era otra forma de resolver la integral. Pero bueno, simplemente escribo el resultado, que es x0 más b0 por t' menos t0 más 1/2 de a sub 0 por t' menos t0 al cuadrado. Entonces, esta es la relación entre la posición, digamos, esta expresión nos dice cuál es la posición en función del tiempo. Si conozco cuál es la aceleración, sé que la aceleración es constante, es a sub 0, y conozco la velocidad inicial. O sea, fíjense que en este caso necesito conocer, para conocer la posición del móvil en todo instante de tiempo, necesito conocer la posición inicial y la velocidad inicial. Bueno, además de saber que la aceleración es constante, ¿no? Entonces, de vuelta, acá sabemos, o sea, T sub 0 es el instante en el que empieza el movimiento. X sub 0 es la posición inicial, o sea, la posición en T sub 0. Y B sub 0 es la velocidad inicial, o sea, la velocidad con que empieza el movimiento. O sea, recordemos que acá teníamos la expresión, la velocidad también cambia con el tiempo, ¿no? O sea, tenemos la velocidad en T', era la velocidad inicial, más la aceleración por T menos T', por T' menos T0. Entonces, estas son las expresiones de la posición y la velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente variable. O sea, es un movimiento en una única dirección, que es la dirección X, con una aceleración constante, con vector aceleración constante. ¿Okay? Entonces, bueno, acá puedo graficar de vuelta la curva horaria, o sea, voy a graficar la posición en función del tiempo. ¿Cómo es esta curva? Una parábola. Bien, o sea, la posición va como el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces el movimiento empieza en T sub 0, en una cierta posición X sub 0, y la posición depende de T de manera parabólica. O sea, más o menos tiene esta forma. Y en la posición inicial, la velocidad, o sea, la velocidad en todo punto de esta trayectoria va a venir dada por la pendiente de la tangente en todo punto. O sea, fíjense que la velocidad va a ir cambiando, porque ahora es una parábola y la pendiente de la tangente en cada punto va a ser distinta. En particular, en el origen, la pendiente de la tangente en el origen es lo que llamamos B sub 0. O sea, la velocidad inicial es la pendiente de la tangente en el origen. ¿Ok? Si ahora graficamos la velocidad, que también depende del tiempo, en función del tiempo, ¿cómo es esto? Es una recta. Bien. Una recta ascendente. Perfecto. La recta es ascendente si A0 es positivo, pero A0 puede ser positivo o negativo, ¿no? Sí. Entonces, si es positivo, la recta es ascendente. Bien. Si fuera negativo, la recta sería descendiente.
¿ok? Y de nuevo, también puedo graficar la aceleración en función del tiempo, y como es constante, y en este caso dijimos que es positiva, o sea, por el dibujo que hicimos es positivo, va a ser una recta paralela al eje T. ¿Ok? Bueno. Bueno, yo voy a seguir, no voy a hacer un intervalo porque voy a aprovechar que no se cortó la luz, porque por ahí se corta en algún momento. Hoy también está nevando, así que en cualquier momento se va a cortar. Prefiero seguir y en todo caso termino un poquito antes si están muy cansados, como para que puedan descansar antes de la práctica. ¿Está bien? Pero bueno, lo siento. O sea, en general tendría que hacer un descanso en el medio de la clase, pero como estoy en estas condiciones complicadas, a menos que estén muy cansados o si quieren hacer preguntas, volvemos a conversar sobre esto. Bueno, entonces sigo. A ver si hay preguntas. No. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a estudiar el caso de la caída libre, lo que se llama caída libre. Este es un caso muy importante de movimiento rectilíneo uniformemente variable, y se debe, digamos, es el caso de la caída de los cuerpos por la acción de la atracción gravitatoria de la Tierra. O sea, esto es algo que se debe a Galileo, es una observación de Galileo, el hecho de que todos los cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con una aceleración que es constante. O sea, el caso de caída libre es el caso de una aceleración constante, y esta aceleración, en el caso de caída libre, es lo que se llama la aceleración de la gravedad. Y se indica con la letra G. Está dirigida hacia el centro de la Tierra, y esta aceleración es una aceleración constante, es independiente de la forma de los cuerpos, del tamaño de los cuerpos, de su composición. Todos los cuerpos, independientemente de qué estén hechos o de la forma que tengan, caen con la misma aceleración hacia el centro de la Tierra. Esta aceleración se llama la aceleración de la gravedad, y el valor de la aceleración de la gravedad depende del lugar de la Tierra donde uno esté. O sea, depende de la latitud y depende también de la altura sobre el nivel del mar, pero a nivel del mar el módulo de la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Voy a hacer ahora un paréntesis para hablar de unidades que no hablé. Porque bueno, acá puse esto metros sobre segundo cuadrado. O sea, voy a hablar un poquito de unidades antes de seguir. En mecánica, o sea, después cuando veamos termodinámica vamos a ver que hay otras unidades, pero en mecánica existen básicamente dos sistemas de unidades que están caracterizados por un cierto patrón de longitud. O sea, vamos a usar unidades de longitud, lo voy a llamar L, de tiempo, y de masa. O sea, después cuando veamos la parte de dinámica vamos a introducir, la masa. O sea, bueno, por ahora
no importa, o sea, después lo vamos a definir con más precisión. Y las unidades son, entonces van a ser unidades de longitud, de tiempo y de masa. Y cuando hablamos de unidades, vamos a escribir las unidades entre corchetes. O sea, cuando escribo algo así, quiere decir que me voy a referir a unidades de longitud. O cuando lo escribo así, entre estos corchetes, me refiero a las unidades de tiempo. Y cuando escribo así, me refiero a unidades de masa. Y entonces, bueno, existen básicamente dos sistemas de unidades que se llaman el sistema CGS, porque en este sistema las unidades de longitud son el centímetro, las unidades de tiempo, la unidad de tiempo es el segundo, y la unidad de masa es el gramo. Por eso se llaman CGS. Y otro sistema que se llama el MKS, donde las longitudes se miden en metros, el tiempo también se mide en segundos y la masa se mide en kilogramos. Entonces, bueno, tenemos en principio estos dos sistemas de unidades. Entonces, las cantidades que vimos hasta ahora, vimos la posición necesita unidades de longitud. O sea, para dar la longitud de los vectores necesitamos unidades de longitud. Entonces, en el sistema CGS, los módulos de los vectores se van a medir en centímetros y en el MKS se van a medir en metros. Las unidades de velocidad son unidades de longitud sobre tiempo. O sea, recuerden que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, las unidades van a ser unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Entonces, en el sistema CGS, la velocidad se mide en centímetros sobre segundo y en el MKS en metros sobre segundo. Y para la aceleración, de vuelta, las unidades de aceleración son unidades de longitud, o sea, derivada de la posición, con respecto al tiempo dos veces, o sea, sobre unidades de tiempo al cuadrado. O sea, las unidades de aceleración en el sistema CGS son centímetro sobre segundo cuadrado y en el MKS metros sobre segundo cuadrado. Entonces, es importante que se acostumbren siempre a trabajar con las unidades de las magnitudes con las que están trabajando, porque eso muchas veces les permite darse cuenta si están cometiendo errores en las ecuaciones. O sea, si escriben una ecuación, las unidades en los dos miembros de la ecuación tienen que ser las mismas, y si no les dan las mismas unidades, quiere decir que están cometiendo algún error. Entonces es una manera bastante rápida y fácil de verificar que no estén cometiendo errores si se acostumbran a trabajar con las unidades correspondientes cuando están haciendo ejercicios. Entonces, bueno, volviendo un poquito, no sé si hay preguntas. Bueno, pero entonces, volviendo un poquito a lo que decíamos antes de la aceleración de la gravedad, bueno, como es una aceleración, las unidades son, en el sistema MKS, son unidades de metros sobre segundo cuadrado, o sea, unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y el valor de la aceleración es aproximadamente, de la aceleración de la gravedad, es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado a nivel del mar. Entonces todos los cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra son atraídos, caen hacia el centro de la Tierra con una aceleración que es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, una pregunta. Sí.
La R entre corchetes, ¿a qué se refiere? Se refiere al módulo del vector posición. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, entonces supongamos un cuerpo que en un cierto tiempo, vamos a suponer, vamos a llamar el tiempo inicial, lo vamos a llamar t igual a 0. O sea, ahora volvemos entonces a estudiar el caso de caída libre. Y entonces supongamos que llamamos t igual a 0 al tiempo inicial, o sea, el tiempo en el que empieza el movimiento. Y supongamos que en este instante, t igual a 0, se lo deja caer desde una cierta altura con una cierta, digamos, supongamos que está a una cierta altura, llamémosla h. H será la altura del cuerpo con respecto al piso, por ejemplo, en el tiempo t igual a 0, está a una altura h, y supongamos que se lo deja caer con una cierta velocidad, que vamos a suponer que es en el eje z, vamos a decir, la componente z del vector velocidad es una cierta v sub 0 en la dirección z. Entonces, supongamos que acá tenemos el eje z, acá está el piso, digamos en x, y está el piso lo ponemos en z igual a 0, y supongamos que el móvil está, dijimos inicialmente, en una cierta altura que llamamos h, en esta posición. Z0, o sea, en este caso significa Z0 es la posición inicial, Z0 es la posición en el tiempo t igual a 0, y esto es lo que llamamos h, es la altura de este cuerpo en el tiempo t igual a 0. Y el cuerpo entonces está sometido a la aceleración de la gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad la voy a indicar así, es un vector que apunta hacia el piso, o sea, apunta hacia el centro de la Tierra, y es constante, o sea, tiene el valor 9,8 metros sobre segundo cuadrado en módulo. O sea, el módulo de este vector es así. O sea, entonces, acá tenemos, como dije, la posición inicial es la posición en t igual a 0, es h. Está a una altura h del piso. La velocidad inicial en t igual a 0, en módulo, bueno, dijimos que t0 es igual a 0, vamos a suponer que es menos v sub 0. O sea, tiene una cierta velocidad inicial en la dirección en menos z. Y la aceleración en z es igual a menos g. O sea, fíjense que en este caso el vector aceleración apunta en menos z. O sea, el eje z crece hacia arriba, pero el vector aceleración apunta hacia abajo. O sea que en este caso el vector aceleración es menos g en z. ¿Ok? Y lo mismo si quiero escribir el vector velocidad. El vector velocidad va a tener una cierta velocidad inicial, que es, digo que es en la dirección de menos z, entonces sería menos v sub 0 en z, versor, y después va a tener una cierta aceleración, vamos a llamar, bueno, voy a poner una aceleración que es constante, ¿no? O sea que va a ser esta a sub z,
por t menos t0 en z versor. O sea, esta es la expresión general del vector velocidad. O sea, t0 lo pusimos igual a 0. O sea, lo voy a escribir acá. t0 es igual a 0. Pero bueno, lo escribo para que quede escrita la expresión completa. Entonces tenemos, en el tiempo inicial, la altura es h. La velocidad inicial, supongamos que es v sub 0 y apunta en z negativo. Y la aceleración es constante, es la misma en todo instante de tiempo y apunta también en z negativo. Entonces, si queremos escribir cuál es la posición del móvil en cualquier instante de tiempo, va a ser la posición inicial, que es z sub 0, que es h, más la velocidad inicial, pero que en este caso es menos v0 en z, por t menos t0, pero t0 es 0. Y ahora vamos a tener más un medio de la aceleración por t al cuadrado, pero la aceleración es negativa, entonces es menos un medio g por t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la especificación. O sea, antes habíamos visto el movimiento en la dirección X. Ahora, no sé, elegimos Z como la dirección del movimiento. Entonces, en general teníamos que, en este caso sería el Z de t, va a ser igual al Z en t sub 0, más la velocidad inicial por t menos t sub 0, más un medio de la aceleración, que en este caso es constante, por t menos t0 al cuadrado. Esta era la expresión general que escribimos antes. Entonces, en particular, en este caso, la posición inicial en t sub 0 es lo que llamamos h. La velocidad inicial es lo que llamamos menos v0. T sub 0 elegimos igual a 0. A sub 0 es menos g, es menos un medio g, por t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la posición en cualquier instante de tiempo t, va a venir dado por esta ecuación. ¿Está claro esto? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces para simplificar, supongamos que se deja caer el cuerpo con velocidad inicial igual a 0. Vamos a suponer, para hacerlo más sencillo, que la velocidad inicial es v0 igual a 0. Entonces, entonces en este caso se simplifica bastante. Tenemos que la posición en cualquier instante de tiempo t va a ser h menos un medio g por t al cuadrado. ¿Ok? Y entonces supongamos que queremos saber cuánto tiempo tarda en llegar al piso. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al piso? Cuando llegó al piso, o sea, vamos a suponer, lo voy a llamar t sub c, el tiempo de caída. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? Cuando llegó al piso, z de t es igual a 0, porque pusimos el 0, o sea, habíamos elegido la coordenada z, que tenía el 0 en el piso. Pongamos que esto es h. Cuando llegó al piso, tiene z igual a 0. Entonces, el z, cuando transcurrió un tiempo, que es el tiempo de caída, o sea, todo el tiempo que tardó en caer, es igual a 0. Y esto entonces es igual a h menos un medio de g por el tiempo de caída al cuadrado. ¿Okay? Entonces de acá puedo despejar el tiempo de caída, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. En realidad, como es una ecuación cuadrática, tengo dos signos posibles, más o menos. O sea, tengo dos soluciones. Del punto de vista matemático, hay dos soluciones de esta ecuación, porque TC puede ser positivo o negativo.
Y este es el primer ejemplo sencillo de algo que van a tener que acostumbrarse a hacer siempre, es que muchas veces hay soluciones matemáticas de las ecuaciones que no tienen sentido físico. Entonces hay que apelar al sentido físico para descartar una de las soluciones. O sea, casi el tiempo de caída, o sea, el tiempo en el que llega al piso siempre va a ser mayor que el tiempo en el que empezó a caer. Entonces el tiempo de caída tiene que ser positivo, o sea, siempre va a ser mayor que 0. O sea que la solución matemática que es menos raíz cuadrada de 2h sobre g, hay que descartarla porque no tiene sentido físico. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en caer? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? Es igual simplemente a la raíz cuadrada de 2h sobre g. ¿Ok? Y si queremos calcular, por ejemplo, con qué velocidad llega al piso, sabemos que la velocidad, como función del tiempo, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. O sea, esta era la expresión general que teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variable. En este caso dijimos que la velocidad inicial es igual a 0, la aceleración es constante y es menos g, y t sub 0 lo elegimos igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que la velocidad en todo instante de tiempo es igual a menos g por t. Y en particular, si queremos saber con qué velocidad llega al piso, reemplazamos en t el tiempo que tardó en llegar al piso. Entonces, ¿con qué velocidad llega al piso? Con una velocidad que es menos g por raíz de 2h sobre g. Y esto lo podemos reescribir como menos raíz de 2h por g. O sea, puedo meter el g adentro de la raíz cuadrada como g al cuadrado, y entonces resulta que la velocidad es negativa porque apunta en z negativo, ¿no? O sea, cuando está cayendo, como el eje z crece para arriba, pero la velocidad es hacia abajo, entonces hay que poner el signo negativo. ¿Está bien? ¿Tienen preguntas? Bueno, ok. Bueno, entonces voy a seguir un ratito más antes de dejarlos libres para la práctica. Entonces, hasta ahora estuvimos hablando de movimiento en una sola dirección. Sí, hay una pregunta. En ese caso sería B máxima. Sí, en ese caso sería la máxima, ¿no? O sea, va aumentando como, digamos, como la aceleración. Fíjense que en este caso la aceleración y la gravedad, y la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, van en la misma dirección. Entonces, la velocidad aumenta, como dijimos la clase pasada. O sea, si el vector velocidad y el vector aceleración tienen el mismo sentido, entonces la velocidad aumenta. Si tuvieran sentidos contrarios, la velocidad disminuye. O sea, si en lugar de estar cayendo, estuviera analizando el caso en que le doy, por ejemplo, a este objeto una velocidad positiva hacia arriba, entonces, como la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, la velocidad hacia arriba disminuye, o sea, va disminuyendo, hasta que llega un momento en que la velocidad se hace 0, y entonces ahí se invierte el sentido de movimiento y empieza a caer. Y en ese momento la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo hacia abajo y la velocidad aumenta. ¿Está bien? ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar al caso de movimiento en 3 dimensiones. O sea, hasta ahora estuvimos viendo el movimiento en una única dirección.
en 3 direcciones. Entonces, cuando el móvil describe una curva en el espacio, en principio, supongamos acá tenemos el observador, y entonces el vector posición va cambiando no solamente de módulo ahora, sino también de dirección y sentido. O sea, a medida que el móvil va recorriendo la trayectoria, el vector posición, este sería en otro cierto tiempo, t', va cambiando de módulo, pero también de dirección y sentido. Entonces, bueno, de vuelta ya sabemos que si elegimos un sistema de coordenadas cartesianas para x y z, para especificar el vector, necesitamos dar las 3 coordenadas, o sea que tenemos el vector RP, en que en general va a ser función del tiempo, como la componente x del vector más la componente y más la componente z. O sea, esto lo podemos reescribir como el módulo de x p de t en la dirección del versor x más el módulo del vector ip en la dirección y más el módulo de zp en z versor. ¿Ok? Entonces, la posición del móvil queda caracterizada en cada instante de tiempo por 3 números. O sea, este vector, RP de t, queda especificado por estos 3 números, XP, IP, en realidad son funciones, ¿no?, del tiempo, pero en cada tiempo es un cierto número. ZP. Pero siempre, como es un vector en el espacio, tenemos que dar 3 números o 3 funciones del tiempo que son 3 movimientos unidimensionales. O sea, el movimiento en 3 dimensiones se puede descomponer como 3 movimientos en una sola dirección. O sea, un movimiento en X, un movimiento en Y y un movimiento en Z. En realidad, o sea, son 3 movimientos que en principio son independientes, que solamente están ligados a través del tiempo t. Y lo mismo se puede hacer con la velocidad y la aceleración. O sea, la velocidad, de vuelta, es un vector que va a estar dado por la derivada de la posición, del vector posición con respecto al tiempo. Y esto tiene entonces una componente x, que es la derivada del módulo de x con respecto a t en x versor, más la derivada del módulo de y con respecto a t en y versor, más la derivada del módulo de z con respecto a t en z versor. Entonces, de nuevo, acá tenemos, esta sería la componente x del vector velocidad en la dirección x más la componente y del vector velocidad en y versor más la componente z en z versor. Bueno, y lo mismo podemos hacer para la aceleración. O sea, la aceleración también, el vector aceleración va a tener una componente que es la derivada de la componente x del vector velocidad en x versor más la derivada de la componente y en y versor más la derivada de la componente z
del vector velocidad en z versor. O lo que es lo mismo, la derivada segunda de la componente x del vector posición en x versor más la derivada segunda de la componente y más la derivada segunda de la componente z. O sea, fíjense que cada coordenada, cada coordenada tiene un movimiento como si fuera un movimiento unidimensional. O sea, cada coordenada varía con su propia velocidad y su propia aceleración. O sea, digamos, son en principio movimientos independientes que solamente están ligados a través del tiempo, porque si queremos conocer la posición, velocidad y aceleración del móvil en un tiempo dado, tenemos que especificarlo en ese tiempo. Pero en principio esto es como si fuera una suma de tres movimientos unidimensionales independientes. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que no lo voy a terminar porque no queda mucho tiempo, les quiero dejar un descanso antes de la práctica. Un ejemplo que podemos analizar es el caso del tiro oblicuo. Entonces, en el caso del tiro oblicuo, supongamos que arrojamos un objeto con una cierta velocidad inicial, supongamos una cierta velocidad inicial v sub 0, supongamos que lo arrojamos desde el suelo, y entonces, bueno, ya vimos recién que la única aceleración que existe es la aceleración de la gravedad. Entonces, tenemos la velocidad inicial, el vector velocidad inicial y el vector aceleración. Estos dos vectores, vector velocidad inicial y aceleración, están contenidos en un plano. Entonces, todo el movimiento se va a desarrollar en ese plano. O sea, dos vectores definen un plano y entonces todo el movimiento se va a desarrollar en ese plano. Entonces, supongamos ese plano lo voy a representar con los ejes X e Y. Y X. Entonces, supongamos que, por ejemplo, la velocidad inicial es esta. O sea, este es el vector velocidad inicial. O sea, le doy una cierta velocidad inicial desde el piso, supongamos. ¿Qué pasó acá? Se me trabó. Desde el piso le doy una cierta velocidad inicial que forma un cierto ángulo, por ejemplo, llamémoslo alfa, con el eje X, y tenemos el vector aceleración de la gravedad que apunta en este sentido. Entonces tenemos estos dos vectores, v sub 0 y g, que determinan este plano XY. Entonces lanzamos el objeto con esta velocidad inicial v sub 0 y queremos ver cuál va a ser la trayectoria. Entonces, fíjense, tenemos en la dirección X no hay aceleración, o sea, toda la aceleración está en la dirección Y. No hay aceleración en la dirección X, o sea que en X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración igual a 0. Vector aceleración igual a 0. No hay aceleración en X. Y en Y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variable, donde hay una aceleración que es g, que apunta en menos i. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una combinación de dos movimientos. En la dirección X, un MRU, y en la dirección Y, un MRV. Y los dos movimientos van a estar vinculados a través del tiempo. Para un tiempo dado, en X va a tener una cierta posición que va a venir dada por el MRU, y en Y va a tener otra cierta posición en Y que va a venir dada por MRV. O sea, vamos a ver
lo vamos a hacer en detalle la clase próxima, pero el movimiento va a ser algo de este estilo. Y bueno, vamos a ver que usando las ecuaciones que vimos en esta clase, vamos a poder deducir varias de las características de este movimiento. Bueno, voy a dejar acá. Si tienen preguntas, aprovechen y volvemos a discutir lo que quieren, y si no, les dejo un descanso antes de la práctica, porque fue toda la clase continuada. Profe, Sí. ¿por qué MX es un MRU? O sea, vos dijiste que tirabas un objeto, ¿no estás imprimiendo aceleración a ese objeto? No, le estoy dando una cierta velocidad inicial, pero no hay aceleración. O sea, le doy velocidad. Tiene componente de velocidad en X, pero no hay aceleración. La única aceleración es la aceleración de la gravedad. No le estoy dando una aceleración, le doy solo una velocidad. Podría gracias. darle una aceleración, o sea, por ejemplo, que yo si lo empujara, si lo empujara, le ejerciera una determinada fuerza, podría estar empujándolo en la dirección X, pero no lo hago. O sea, en este ejemplo no lo hago, solamente le doy una velocidad, pero no hay aceleración. Gracias. ¿Hay más preguntas? Quedó todo claro. Bueno, entonces si no hay más preguntas, sí, los dejo descansar un poco. La aceleración no afecta la velocidad en X. No, lo que estoy diciendo justamente es que los movimientos son independientes. O sea, en X no hay aceleración. La aceleración es solamente en Y. Entonces, en X tengo aceleración X, o sea, vamos a ponerlo un poco más claro. Voy a poner la componente X de la aceleración es igual a 0. O sea, acá el vector aceleración, o sea, en general, como el movimiento es en dos planos, digamos, en un plano, en dos dimensiones, o sea, el plano queda determinado por la velocidad que está, digamos, que hace un ángulo con el eje X y la aceleración que es en Y. Entonces, en principio, el vector aceleración podría tener componente X y componente Y. Bueno, en principio también podría tener componente Z, pero bueno, entonces, acá lo que estamos suponiendo es que la aceleración en X es igual a 0, la aceleración en Z es igual a 0, y solo hay aceleración en Y, que es menos G. Entonces, como los movimientos, como dije, los movimientos son independientes. En X tenemos un movimiento donde la aceleración es igual a 0. Si la aceleración es igual a 0, implica que la componente X de la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, esto era lo que llamábamos MRU. Y en Y tenemos aceleración constante, y esto era lo que llamábamos MRV. Entonces tenemos dos movimientos que son independientes. Vamos a ver que en realidad no son tan independientes porque están relacionados a través del tiempo. O sea, cuando queremos especificar la posición tenemos que dar la coordenada X y la coordenada T, y la tenemos que dar al mismo tiempo. Entonces el tiempo es lo único que vincula los movimientos, pero en principio las evoluciones de la componente X y de la componente Y son independientes. ¿Ok? Y como solamente hay aceleración en Y, entonces en X tenemos solo MRU. ¿Dónde se va a publicar la grabación de la clase? En el canal de YouTube del Departamento de Física. Les di la dirección el otro día. A ver, se las vuelvo a escribir acá. youtube.com. A ver.
/C /física exactas UBA /videos. Ahí hoy no me fijé, pero ya debería estar subido el video de la clase pasada. Y ahora les voy a pedir que suban el video de esta clase, así ya calculo que esta tarde o a lo sumo mañana ya lo tienen disponible. ¿Más preguntas? Bueno, entonces nada, me despido hasta la clase próxima y los dejo con la práctica. Dale, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe, Gracias. gracias. Chau, Chao, gracias. Chao, gracias. chau, chau.